Buenas tardes. Ahora vamos a ver una presentación que se llevó a cabo en el Centro Médico Siglo XXI, en la unidad de congresos, sobre resonancia magnética aplicada en urología. La resonancia magnética como herramienta en la evaluación urológica tiene muchos años. Ha ido evolucionando conforme las máquinas han ido evolucionando y el software ha ido avanzando. Existe literatura en libros o en artículos de los años 80 en los cuales ya se mencionaba la resonancia magnética como una herramienta poderosa para la evaluación urológica. Incluso existen libros los cuales están enfocados directamente en la evaluación funcional o anatómica de las estructuras que componen el sistema urinario en diferentes patologías. Actualmente existen muchos artículos en los cuales se evidencia la eficacia de la resonancia magnética, estableciendo este método como la principal herramienta en múltiples padecimientos debido a que nos ofrece una gran resolución y una gran diferenciación de tejidos, aunado a muchos otros beneficios que veremos en la presente plática. Y bueno, después de este preámbulo, pues vamos a entrar con los casos. Principalmente, la uroresonancia se refiere a la evaluación del grupo de los sistemas colectores, debido a que tenemos secuencias en las cuales el líquido se puede resaltar sobre otras estructuras de tal forma que lo podemos evaluar inclusive de forma tridimensional como lo estamos viendo, lo cual nos sustituye con gran eficacia la evaluación que se realizaba con los métodos de radiología convencional contrastada e incluso en la evaluación de las imágenes de origen como en las evaluaciones vasculares. El sistema colector se puede evaluar en plano axial, definiendo muy bien el trayecto de los ureteros para evaluar las paredes, el interior de los ureteros para descartar obstrucciones y el comportamiento de sus diámetros para evaluar áreas de estrechez e incluso la evaluación de la vejiga. Además de eso, la resonancia magnética nos permite una evaluación anatómica muy eficaz de las estructuras adyacentes. Esta es una paciente a la cual se había sometido a un procedimiento quirúrgico ginecológico, después de lo cual la paciente, como ustedes pueden ver, presentó hidronefrosis. Se le hizo una tomografía que fue indeterminante para evaluar patología, por lo que se procedió a hacer la resonancia magnética debido al cuadro clínico de la paciente, observando un área de estenosis antes de la unión uretrovesical. Y como podemos ver, eso lo evaluamos muy bien estructuralmente, como se demostró en el video y como se demuestra en estas imágenes. Y posteriormente en la evaluación de las secuencias complementarias vemos cómo los cambios existen igual que en la tomografía, es decir, evaluamos reticulación de la grasa, evaluamos proceso inflamatorio, colecciones laminares, anatomía, cambios estructurales que nos permiten diferenciar entre un lado y el otro y determinar si existe patología. Aquí ustedes pueden ver la unión uretrovesical diferente a la del lado izquierdo. Podemos ver procesos inflamatorios por reticulación de la grasa y cambios inflamatorios, presencia de pequeños plastrones y cambios que nos indican que existe un proceso agudo en esta área. La paciente se sometió nuevamente a exploración quirúrgica observando que el uretero estaba parcialmente tomado. Este es otro paciente en el cual podemos evaluar urogenitalmente. Vean la presencia de los cuerpos cavernosos. En el plano coronal no definimos adecuadamente un cuerpo esponjoso y no definimos las estructuras testiculares. El canal inguinal lo vemos con un inadecuado cierre del canal peritoneo vaginal con la presencia de una imagen herniaria. Adyacente a la vejiga vemos una imagen que podría tratarse de el testículo. Sin embargo, vemos otra en la región contralateral que
en conjunto con el resto de secuencias, donde vemos la presencia de una imagen por detrás de la vejiga, por delante del recto sigmoides, que presenta características estructurales del útero, que en el plano sagital se relaciona con una imagen que nos indica la presencia de canal vaginal. Vean el útero, vean la diferencia que tiene esta imagen y esta imagen que ustedes ven aquí. Difícilmente la podríamos detectar por cualquier otro método diagnóstico. La resonancia es la única que, como decíamos al principio, debido a la diferenciación de tejidos y la alta resolución, nos permite definir muy fácilmente este tipo de patologías o bueno, de alteraciones de desarrollo. Este pacientito o pacientita fue unos genitales ambiguos, y esto es muy importante, este método diagnóstico, porque mediante este y la presencia de las estructuras anatómicas, los cirujanos en conjunto con los padres deciden el sexo para el paciente. Estas imágenes que veíamos podrían tratarse de testículos o bien de ovarios. Un enfoque muy importante que estamos dando es la evaluación con secuencia de difusión en riñones. Este es un riñón trasplantado localizado en la fosa pélvica del lado izquierdo. Vean la morfología del riñón, y lo que nos llama la atención es esta área de restricción y esta área de restricción periférica, que en las secuencias complementarias, en este caso con saturación de grasa, podemos ver cómo se diferencia muy bien la corteza de la médula y nos permite evaluar cambios en el polo renal que se asocian con esta imagen en secuencia de difusión, la cual no solamente nos permite evaluar alteraciones multicelulares, sino también en este caso alteraciones probablemente isquémicas. Vean la anatomía y la diferenciación que hay, la presencia de las columnas, de las pirámides, de la cortical, del seno renal. La evaluación con resonancia magnética es muy superior a cualquier otro método de imagen y nos permite evaluar estructuralmente mejor estos órganos, lo que nos permite también evaluar mejor las patologías y poder discernir, por ejemplo, en un cáncer cortical o urotelial. Podemos definirlo muy bien debido a su localización. Y un punto muy importante, estos estudios son sin medio de contraste. Esta es una evaluación arterial en la cual podemos ver la anastomosis entre la arteria renal y la arteria ilíaca, de tal forma que podemos distinguir cualquier área de estenosis o cualquier patología en el sitio de anastomosis. Tenemos varios casos de este tipo de pacientes, incluso casos complicados donde podemos distinguir fácilmente complicaciones relacionadas con rechazos. De tal forma que la evaluación en pacientes con insuficiencia renal o bien en pacientes trasplantados con resonancia magnética puede y debe de llegar a ser el método ideal para su evaluación, debido a que nos ofrece todas las características que hemos mencionado. Amén de que encontramos también una muy buena evaluación de las estructuras adyacentes. Otro paciente en la cual se evaluó por hidronefrosis, paciente monorrena por otras causas, la cual obviamente tenía un cuidado muy importante del riñón que le quedaba, y al detectar la hidronefrosis nos la envían. Con las primeras imágenes pensábamos que había un trayecto vascular que estaba obstruyendo el tercio distal del uretero y nos condicionaba la hidronefrosis, como podemos ver aquí. Sin embargo, cuando evaluamos las secuencias complementarias, distinguimos alteraciones anatómicas a nivel del útero, que en este caso era un útero didelfo, y uno de los cuales comprimía, hacía el efecto de compresión sobre el tercio distal del uretero. Este caso lo veremos completo en patología ginecológica.
Otro caso en el cual los pacientes nos los envían para evaluar afectación metastásica en columna, como es este caso, en el cual cuando le hacemos la evaluación podemos detectar que existen incrementos en la intensidad de señal importantes en región de retroperitoneo y en región del mediastino posterior, por lo cual en secuencias con aplicación de contraste que se le hacen de rutina podemos obtener otra evaluación multiplanar donde podemos detectar y evaluar mejor los cambios que observamos en la columna vertebral. El paciente con el mismo estudio incrementamos el campo de visión y podemos detectar este tipo de lesiones. Vean la afectación a nivel de la base del cuello, la afectación a nivel de las articulaciones del hombro, las estructuras óseas e incluso la región de mediastino y la región de costillas. Estas secuencias no se obtuvieron con la técnica adecuada, por eso vemos mucho movimiento. En un momento vamos a ver cómo evitamos esto. Sin embargo, aún así podemos tener imágenes muy diagnósticas de afectación en diferentes regiones, las cuales las evaluamos y las sospechamos desde la evaluación de la columna vertebral. Como pueden ver, este es un paciente con una lesión suprarrenal maligna infiltrante. Vean cómo está. Posteriormente, complementamos el estudio con la secuencia de difusión, donde podemos ver la restricción en diferentes partes del cuerpo, determinando áreas con metástasis a nivel de la base del cuello, las estructuras óseas tanto de los cinturones escapulares como de las costillas, el retroperitoneo, la pelvis y las regiones de la articulación coxofemoral izquierda. Todas estas áreas nos indicaban que había actividad metastásica. Posteriormente, en evaluación subsecuente, le hicimos el estudio de control en el cual con la secuencia de difusión demostramos una excelente respuesta al tratamiento llevado por oncología médica. De tal forma que la evaluación del cáncer no solamente en estructuras del sistema urinario, sino en general es muy eficaz por medio de la resonancia magnética, como lo determina múltiples artículos en la literatura mundial, de tal forma que nos ofrece, como decíamos, una muy buena evaluación estructural y podemos distinguir muy bien cuando existe infiltración, áreas de infiltración en diferentes tejidos debido a los cambios en la intensidad de señal. Aquí podemos ver una secuencia fiesta en la cual definimos muy bien la diferencia entre la intensidad de señal de la lesión tumoral y el hígado, el riñón. Con la secuencia de difusión podemos ver cuál de estas regiones tiene un comportamiento infiltrante, así como la presencia de estructuras ganglionares. Vean la definición que tiene el riñón, la lesión que incluso se logra distinguir en esta región con un área de necrosis central y una actividad metastásica hacia la región del espacio de Morrison, con los cambios en la grasa adyacente. E incluso podemos evaluar la afectación a las estructuras vasculares debido a la infiltración, debido a la importante diferenciación entre las paredes de las estructuras vasculares. La evaluación con resonancia magnética nos permite incluso evaluar infiltraciones leves. Tal es el caso, por ejemplo, de tumores a nivel del hilio hepático, donde podemos detectar afectación de las estructuras vasculares que por ningún otro método se pueden llegar a definir. E inclusive en este tipo de evaluaciones, cuando hacemos el análisis con aplicación de medio de contraste, podemos llegar a obtener una evaluación arterial para así poder definir bien la cantidad de invasión de las lesiones tumorales
hacia las estructuras vasculares. Con una misma adquisición podemos adquirir en diferentes planos la evaluación y podemos evaluar muy bien la afectación de la misma. Esta es una secuencia que en General Electric se llama lava. Existen otras que estamos utilizando actualmente, que es lava flex. Sin embargo, personalmente me gusta más la lava convencional debido a que podemos realizar ciertas técnicas que nos permiten obtener esta clase de imágenes que en un mismo estudio podemos, después de procesarla, evaluar muy bien la afectación vascular, que es esencial para el estudio y el estadiaje por este método de imagen. La evaluación en glándulas suprarrenales es muy importante también por resonancia magnética. Me comentaban alguna vez y me preguntaban si era mejor la tomografía que la resonancia magnética, y la respuesta es que una buena tomografía realizada con una buena contrastación, con tiempos de contrastación adecuados y con bolos muy bien manejados, nos puede definir muy bien la lesión, y es muy difícil que pudiéramos necesitar la resonancia magnética. Sin embargo, en ciertas patologías en las cuales es importante evaluar microsangrados o áreas de grasa, o bien la afectación estructuras adyacentes, la resonancia magnética puede ser una herramienta que nos ofrece un poco más que la tomografía. La respuesta sería que la resonancia magnética no sustituiría completamente a la tomografía, siempre y cuando también quien vea la tomografía tenga la experiencia suficiente para evaluarla, porque pueden suceder muchos casos, como este caso en el cual a la paciente se le habían hecho ya varias tomografías, y a la paciente, incluso después de una de ellas, se le sometió a procedimiento quirúrgico para biopsia, cuando con la resonancia magnética habíamos demostrado que había infiltración a estructuras vasculares, infiltración al hilo hepático, múltiples metástasis. Vean todas las metástasis y la definición tan importante en el hígado relacionadas. Por lo tanto, ya no era para hacerle un procedimiento quirúrgico grande, debido a todas las consecuencias que puede llegar a tener. Y aquí nos detenemos un poquito para que vean la definición que tienen las metástasis en secuencias aún sin medio de contraste. Aquí he comprobado que en esta secuencia, que es la secuencia fiesta para abdomen, una secuencia de gradiente con saturación de grasa, la definición de las metástasis puede llegar a ser tan importante y tan precoz, que incluso en ocasiones ni por ultrasonido ni por tomografía estas lesiones se pueden llegar a visualizar. En la secuencia de difusión corroboramos las imágenes que muestran actividad metastásica. Vean la evaluación de la glándula suprarrenal izquierda y la evaluación de las regiones de la glándula suprarrenal derecha, múltiples metástasis intrahepáticas y también incluso metástasis en el mesenterio. Vean la afectación de la lesión. Esta se supone que cuando la entraron a biopsiar a la paciente, resecaron parte de la lesión, y obviamente después de esto eh, se aceleró el proceso de infiltración. Inclusive estamos manejando secuencias coronales en las cuales podemos obtener, en coordinación con el movimiento cardíaco, imágenes como esta, donde las lesiones en el parénquima pulmonar se pueden definir perfectamente. Este estudio tuvimos la oportunidad de corroborarlo y compararlo con tomografía, observando exactamente el mismo número de lesiones con los dos métodos de imagen. La evaluación en glándula suprarrenal entonces es muy importante por resonancia magnética, debido a que nos permite evaluar estructuralmente cuando hay necrosis, cuando hay grasa, cuando hay hemorragia, cuando hay afectación adyacente a las estructuras adyacentes o a la grasa adyacente, y cuando hay afectación vascular, lo que permitiría un poquito de
de ventaja sobre la tomografía. Vean la definición con las diferentes secuencias y cómo podemos distinguir una lesión que podemos decir que tiene comportamiento benigno. En este caso, me ha tocado ver múltiples o varios pacientes con patología maligna de glándulas suprarrenales, carcinomas, en los cuales todos sabemos el pronóstico, todos sabemos que el manejo que deben de tener. Y me ha tocado ver que la resonancia magnética difícilmente se equivoca y confunde las características infiltrantes sobre la grasa perirenal, el hígado, la vena cava, el riñón, las estructuras vasculares, porque podemos llegar a distinguir la afectación infiltrativa desde muy temprana. Y obviamente debido a la capacidad que tiene la resonancia magnética para diferenciar tejidos y la anatomía nos permite evaluar muy bien los cambios estructurales de las glándulas suprarrenales. Vean cómo el cuerpo y el brazo no se define adecuadamente por la presencia de esta imagen que es muy pequeñita, pero incluso tenemos casos donde la glándula aún nos muestra la morfología que podríamos decir habitual, pero con discreto engrosamiento, ya sea en el cuerpo o en uno de los brazos, que en comparación con otra glándula nos indica que puede haber alguna patología y que incluso ya con clínica y con estudios de laboratorio nos indican las sospechas de hiperplasias suprarrenales. La evaluación de imágenes quísticas también, que es muy difícil a veces, unas imágenes, lesiones raras, imágenes quísticas complejas en la glándula suprarrenal, que podrían ser desde lesiones por cistadenomas, lesiones vasculares, lesiones por tumores quísticos raros. Los podemos evaluar muy bien con la resonancia magnética, aun cuando a veces no nos permite discernir adecuadamente el tipo de lesión que pueda ser. Y pues bueno, lo que actualmente está tomándose muy de moda, y no de moda como pasajera, sino que es una moda que se va a quedar, que va a ser permanente por todo lo que se está demostrando, es la evaluación en próstata. No hay ningún método diagnóstico que nos permita evaluar la glándula prostática en todas sus regiones de una forma anatómica tan eficaz como la resonancia magnética. Ningún método. Vean ustedes la diferenciación anatómica que existe entre las regiones central y periférica por este método diagnóstico. Podemos distinguir principalmente tres regiones: la región central, la región transicional y la región periférica, con las características que ustedes leerán en los libros o en los artículos que deseen consultar. Pero lo importante es que esta definición anatómica que nos da y la relación con las estructuras musculares, la grasa, ganglios, estructuras vasculares, recto, vejiga, etcétera, etcétera, todo eso nos permite una muy buena evaluación para detectar lesiones tumorales. De tal forma que podemos distinguir muy bien cuando está afectada la pared de la vejiga, la reticulación de la grasa, la afectación de los plexos periprostáticos, perivesicales, la afectación entre la pared rectoprostática. Vean muy bien cómo se ve la grasa aquí y cómo vemos la grasa aquí afectada. También en los planos axiales podemos evaluar muy bien la fascia perirectal y su relación, la relación con los músculos elevadores del ano. Todo eso nos permite que podamos distinguir muy bien una afectación aún intracapsular o con afectación de la cápsula o extracapsular de la glándula prostática. De tal forma que la resonancia magnética se está estableciendo como un método muy importante para su evaluación. Podemos distinguir lesiones muy focales y si a todo lo anatómico le añadimos una evaluación con contraste, la cual se lleva a cabo y se evalúa igual que en mama, igual que en cráneo, y en donde buscamos lesiones vasculares que tengan lavados rápidos, curvas tipo 3, las cuales nos indiquen la sospecha de procesos malignos. Vean muy bien cómo la anatomía de la región periférica
nos permite evaluar muy bien los bordes, la intensidad de señal, su relación con la zona transicional, la región de las vesículas seminales. Podemos ver las diferencias importantes que existen tanto por engrosamiento de las paredes, por asimetría, por dilatación, los cambios alrededor de la grasa. Y muy importante, como lo decimos, vemos por ejemplo aquí este cambio. Vean muy bien la diferencia entre uno y otro lado y vean la evaluación tanto con aplicación de medio de contraste como con difusión, donde nos indica que hay una afectación a vesículas seminales en una lesión como la que vimos previamente relacionada con un cáncer y con actividad metastásica hacia las vesículas seminales, a la vejiga y a parte de la región de la grasa perirectal. Y bueno, esto es unas fotos que me envió un amigo urólogo eh, del Colegio de Urólogos del Noroeste, del último congreso que tuvieron de urología, en el cual la plática con la que comenzaron fue con la evaluación prostática y hablaron de la evaluación multiparamétrica de la glándula prostática y de lo que estaban haciendo la gente que venía de fuera de nuestro país, México. La causa por la que me envió las fotos el doctor Durazo fue debido a que todo lo que estaban diciendo en esta plática era lo mismo que estamos haciendo nosotros en evaluación junto con ellos. Estas son las secuencias, el protocolo que utilizamos en la evaluación de la glándula prostática. Vean cada uno de ellos, en los cuales evaluamos desde las regiones anatómicas hasta las regiones por difusión y las regiones por la evaluación con aplicación de medio de contraste. Evaluamos la glándula en múltiples planos. Bueno, en los tres planos principales, el axial, el sagital y el coronal, de tal forma que podemos evaluar muy bien la anatomía y medir volúmenes, medir y además de evaluar lo que comentábamos, las alteraciones de las estructuras adyacentes. A esta evaluación multiplanar le añadimos la evaluación con difusión, la evaluación con aplicación de medio de contraste y vamos a obtener una evaluación integral o como se dice multiparamétrica de la próstata. En la evaluación del cáncer de próstata es muy importante la evaluación ganglionar y tomamos los mismos parámetros que se toman en cáncer de mama, los mismos parámetros que tomamos en la evaluación a nivel de cuello, a nivel de pulmón, a nivel retroperitoneal. Todas esas mismas evaluaciones las vamos a tomar en la evaluación ganglionar. Me preguntaban alguna vez que si la resonancia magnética podría distinguir, y realmente la resonancia magnética distingue lo mismo que observamos en la mastografía, lo mismo que observamos en la tomografía, lo mismo que se observa en el PET, es decir, vemos una hipervascularidad, vemos unas curvas de contrastación semejantes a las observadas en las infiltraciones malignas, vemos un tamaño anormal de los ganglios, una pérdida de su morfología habitual, una pérdida del hilo graso del ganglio y muy importante y uno de los parámetros más importantes que con los años me ha tocado ver es la difusión, cómo restringen igual que una lesión tumoral en procedimientos. La difusión debe ser evaluada no solamente en la restricción de la difusión, sino también en el coeficiente de atenuación, como lo veremos en las pláticas correspondientes. De tal forma que sí, una evaluación ganglionar puede llegar a ser igual que una evaluación de una lesión tumoral relacionada con el primario que estemos viendo. Nosotros añadimos una secuencia con aplicación de contraste en plano coronal y como podemos ver la evaluación es muy dinámica. Vean la anatomía, vean las regiones de las regiones periprostáticas, las regiones hipogástricas, ilíacas, todas las regiones inguinales, cómo se pueden evaluar muy bien cuando saturamos la grasa de tal forma que resaltamos procesos inflamatorios o procesos vasculares.
Esa que vimos es una secuencia T2 con saturación de grasa que nos permite evaluar todo eso que comentamos. Y cuando aplicamos el medio de contraste, lo hacemos con una técnica que hemos ido perfeccionando junto con Alfredo, el técnico con el que trabajo, en la que pueden ver ustedes aquí estos artificios. Cuando hacemos una secuencia lava, la secuencia lava lo que hace es evaluarnos desde que tenemos una fase simple, luego después evaluamos cuando está entrando el medio de contraste, desde que se hace la fase arterial, se hace una fase venosa, se hace una fase tardía, de tal forma que obtenemos diferentes números de evoluciones del contraste. Podemos programar la máquina para obtener las que queramos. Nosotros utilizamos 5 fases, una simple y 4 contrastadas, de tal forma que la simple la hacemos con bueno, el beneficio de estas secuencias es que duran aproximadamente 20 a 40 segundos, dependiendo el corte, qué tan fino lo querramos para después hacer la reconstrucción. Y bueno, eso nos permite que podamos decirle al paciente que mantenga la respiración y podamos obtener una mejor imagen. Habitualmente estas secuencias se hacen sin control de respiración y obtenemos este tipo de artificios que son artificios por movimiento, que cuando queremos reconstruir tridimensionalmente las estructuras vasculares no nos permiten una imagen tan nítida, tan bien definida. Pero cuando le decimos que el paciente que aguante la respiración, obtenemos imágenes muy buenas que veremos adelante. De tal forma que obtenemos una fase simple, 2 fases con respiración del paciente normal para que descanse y 2 fases más para que el paciente mantenga la respiración y obtengamos una anatomía mejor de las estructuras vasculares. Esta es la adquisición con movimiento. Vean todos los artificios que hay. Después de esta, aquí en este momento le decimos al paciente que deje de respirar para que en la siguiente adquisición disminuyamos el artificio y podamos después hacer la reconstrucción. Obtenemos también una imagen en plano coronal en fase simple para evaluar. Esta nos permite evaluar más que nada las estructuras vasculares y las estructuras ganglionares, así como las estructuras óseas. Ya sabemos que una de las partes en las que hay metástasis es en estructuras óseas adyacentes, principalmente de la columna lumbosacra, de tal forma que esta secuencia nos va a permitir, cuando hay alguna afectación así, poder detectarla. Esta es la fase simple y posteriormente al contraste vemos cómo obtenemos una fase contrastada en la que podemos ver muy bien la contrastación de las estructuras vasculares, ganglionares, estructuras intestinales, y en caso de que hubiera una afectación en estructuras óseas, pues también la vamos a distinguir. De tal forma que vamos a evaluar en plano coronal con contraste y sin contraste para descartar actividad infiltrativa. En la evaluación de las lesiones con el medio de contraste, comentábamos que también evaluamos por medio de curvas y buscamos lesiones que tengan lavado rápido, las cuales nos den sospecha de malignidad en conjunto con los otros parámetros. Y este es un esquema que estamos utilizando, es un esquema PIRADS, de la evaluación PIRADS, ya habrán oído hablar de ella. Es una evaluación que desde el 2005 yo la utilizo personalmente y estoy convencido de que es el mejor método para evaluar y para reportar más que nada la patología prostática. Ya después veremos una plática específica. Y bueno, esta es una evaluación con tomografía para evaluar un cáncer de pene, en la cual ustedes, como pueden ver, la definición de tejidos pues deja mucho que desear en lo que es la evaluación de las regiones del cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, y pues básicamente es muy difícil distinguir alguna alteración en esta región. En la evaluación del pene es muy importante evaluar la diferenciación o la interfase entre las paredes de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, porque por ejemplo en la enfermedad de Peyronie o en los cánceres o en lesiones traumáticas, la
pequeña diferenciación que exista es la que va a decir el tipo de abordaje quirúrgico, el tratamiento e incluso el pronóstico del paciente en la enfermedad. Por eso es muy importante evaluar, hacer una muy buena evaluación cuando se tengan esas patologías. En este caso, nosotros lo que hacemos colocando un dispositivo con una especie de dona alrededor del pene, hacemos que se mantenga recto de tal forma que no se deformen los cuerpos y nos permite una mejor evaluación. Y como ustedes pueden ver, la diferenciación anatómica pues definitivamente es muy superior por resonancia magnética que por tomografía. Podemos evaluar los diferentes planos y evaluar desde la región de la base del pene. Vean los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso y vean la diferenciación entre las paredes tan nítida, de tal forma que podemos distinguir cuando hay cambios. Vean este cambio cómo se ve perfectamente y nos permite distinguir que las paredes de los cuerpos cavernosos aún se encuentran o no se encuentran tan afectadas. Y como comentábamos en la evaluación con aplicación de medio de contraste, cuando hacemos que el paciente mantenga la respiración, podemos obtener imágenes muy buenas como para distinguir y evaluar las estructuras del pene de una forma muy eficaz. Cuando le aplicamos las secuencias de difusión y las secuencias para evaluación multiplanar, podemos obtener estas imágenes. Vean la evaluación vascular, qué tan buena puede ser, y vean los cambios en la diferenciación de la intensidad con la aplicación del contraste. Este es el área con afectación de la región del cáncer. Podemos llegar a hacer una reconstrucción vascular. Vean cómo se ve la arteria dorsal del pene perfectamente y vean el cambio que existe aquí en la intensidad de señal, que nos permite ver la extensión de la lesión tumoral, la diferencia con el tejido que está respetado, de tal forma que la evaluación de patología del pene es muy superior por resonancia magnética. Esta es una aplicación que la podemos tener muy en cuenta en pacientes con trauma, con enfermedad perionea, con cáncer, con procesos infecciosos, abscesos, etcétera, etcétera, para que el cirujano lleve a cabo una muy buena planeación del tratamiento. Y pues la secuencia de difusión, que como decíamos, aparte de que nos permite una evaluación adecuada de la afectación de la regional, también, vean, nos va a permitir una afectación, una evaluación muy buena de las estructuras ganglionares, que cuando les aplicamos medio de contraste y vemos un comportamiento normal, nos indica que puede existir sospecha de afectación. Vean la cantidad de afectación ganglionar, principalmente del lado izquierdo, con algunas de las imágenes que se comportan de forma sospechosa. La literatura nos indica efectivamente que la evaluación por medio de resonancia magnética de la patología peniana debe principalmente ser evaluada por medio de resonancia magnética. Y pues la aplicación de la resonancia magnética incluso para evaluación funcional renal es muy amplia. Podemos evaluar y podemos diferenciar las diferentes fases, desde la fase parenquimatosa hasta la fase de excreción en el riñón para evaluar su función. Podemos evaluar áreas de isquemia como lo vimos en la secuencia de difusión. Podemos hacer reconstrucciones vasculares y podemos hacer muchas cosas. Y como pueden ver, pues podemos utilizarlo incluso con pacientes con insuficiencia renal, ya que muchas veces no es necesario aplicar el medio de contraste para la evaluación. Y en esta imagen lo que me interesa mucho que vean es este apartado de aquí, que es urolitiasis. Normalmente, y se dice que la resonancia magnética no tiene aplicación cuando hay patología que implique calcio, que implique hueso, pero sin embargo hay artículos donde nos dicen, e incluso artículos simplemente o nada más especificados para evaluación de urolitiasis por medio de resonancia magnética, consecuencias especiales entre las que incluyen los ecos de gradiente. Se pueden detectar imágenes para evaluar litiasis ureteral. Para mi ver, ahorita todavía no es muy aplicable
una resonancia magnética en estos casos. Se puede hacer, pero es costosa y aquí sí es mucho tiempo en comparación con la tomografía, de tal forma que para la evaluación de obstrucción por litos, la tomografía sigue siendo, y yo creo que seguirá por un buen tiempo siendo el método de elección. Sin embargo, es bueno saber que se puede detectar también por resonancia magnética algunos tipos de procesos obstructivos relacionados con litiasis. Los extrínsecos ya hemos visto que incluso pueden llegar a tener mejor definición y más que nada para un mejor estadiaje por medio de resonancia magnética. Y una cosa muy importante que debemos de recordar es el efecto de gadolinium en pacientes eh, con insuficiencia renal crónica terminal, pacientes que ya están dializados, donde los depósitos de gadolino pueden llegar a ser tan catastróficos que nos pudieran ocasionar patologías conocidas. Y bueno, pues este es el final de la plática. Esperemos que nos veamos pronto en otra.